campeonato de 2020. Las victorias son las que, por lo menos a mí, me llenan más. Ahora estamos en una época histórica. Te diría que es exactamente el contrario, 70% moto, 30 pilotos. No lo sé, creo que hay muy buenos pilotos. Lo que te puedo decir que la diferencia que veo con esa época es que... Hostia, esta es una pregunta difícil. Bueno, buenas tardes chicos y chicas. Hoy tenemos el gusto y el placer de estar sentados ante una persona que quizás no ocupe todos los focos en un gran premio de MotoGP, pero que no deja de ser bastante relevante el trabajo que hace, importante, porque al final no deja de ser una pieza fundamental para su marca. Ha trabajado con Ducati, ha trabajado con Suzuki, con Aprilia, en este orden. Así diciéndolo, yo creo que muchos ya sabréis quién es. Así que nada, estoy aquí delante de Manu Casocs. Encantado, Manu, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa y de darme la oportunidad de montar un poco todo este tinglao y de compartir conmigo un ratito que tenemos por delante. Así que nada, me gustaría que te presentaras ante nosotros y que explicases un poco la actualidad y un poquito el personaje que hay detrás del ingeniero y el técnico de un equipo como el Tectroa. Bueno, ¿qué tal, Seba? Soy Manuel Casó. Sí, tengo ya unos cuantos años en MotoGP, con experiencias, como nombraste, en orden Ducati, Sí. Ducati, Suzuki, Aprilia y ahora con KTM. Y bueno, detrás del ingeniero hay, creo, alguien, un amante del deporte, y creo que la MotoGP es una excelente combinación de ingeniería y deporte que hace que lo que uno hace no pese, ¿no? Cada vez que hay que salir Pasión, ¿no? para un Pasión pura gran y dura. premio, se va con mucha ilusión, se va con ganas de hacerlo bien, y bueno, al mismo tiempo la parte de ingeniería también está muy estimulada, porque durante la semana vamos viendo cosas, vamos viendo datos, vamos pensando cómo mejorar la moto, vamos dando feedback a la fábrica, así que bueno, ahí estamos. Ese es el trabajo que más o menos realizas ahora mismo. Luego me gustaría un poco indagar un poquito exactamente en, pues imagínate, fines de semana, cómo los organizáis, cómo trabajas con un piloto como Maverick, por ejemplo, en este caso, al que tienes un lazo bastante grande. Pero antes de eso, pues me gustaría empezar un poquito, Manu, con tus inicios, ¿no? Y cómo fue tu infancia, por ejemplo. Infancia, bueno, yo nací en Argentina, crecí en Argentina, y bueno, y al final tuve una infancia normal de cole y bastante deporte, ¿no? Desde chico me gustaba competir y hacer deporte. Principalmente, bueno, lo que nos gusta a todos, un poco el fútbol, Ah, mira. pero no jugué a nivel de clubes, sino más que nada en el cole, con amigos. Eso es algo que, bueno, en países como Argentina, España, Mucha pasión, sí. Italia, se juega en todos los sitios. Pero bueno, a nivel de clubes jugué muchísimos años al rugby, Ah, mira. y, bueno, y un poco al tenis también cuando era más chico. Y bueno, y a nivel motor siempre me gustaron los karting, entonces siempre que tenía la posibilidad de montarme en un karting, lo intentaba, porque me divertía mucho. Hoy en día es un hobby que tengo. Un kart, digamos, o sea, no una pit bike en un karting, sino Un un kart kart de en 4 un ruedas, vaya. circuito, sí, 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 Vale, vale. sí. Y bueno, también me gustaban las motos, pero bueno, en casa siempre se vio como algo peligroso, entonces Vale. hasta que no tuve el carnet de conducir no empecé a ir, no empecé a ir en moto. Y bueno, cole, hice la universidad, elegí ingeniería por una cuestión de que me gustaban más las matemáticas y la física. Vale. Muchas veces para un joven, lo veo hoy en día, es difícil saber qué es lo que vas a hacer, ¿no? A mí me gustaría saber cómo era Manu, por ejemplo, si era un nene, un chaval inquieto, un chaval con las cosas muy claras, responsable o un rebelde. Pasaron un poco de años, así que Sí, no ¿no? recuerdo bien, pero no, rebelde te diría que no. O sea, Tranquilo. me iba bien en el cole, e intentaba hacer las cosas bien.
hacer casa en casa, era un Sí. chico bastante ordenado. Pero bueno, una infancia bastante normal Normal. que Familiar, recuerdo, podemos sí, decir que sí, familiar. sí. Y luego ese paso en el que me has comentado, es difícil hoy en día, sí que es verdad que una persona tenga las ideas claras de decir, jolín, yo, vale, me estoy preparando, estoy yendo al colegio, estoy yendo a la universidad y quiero esto, ¿no? ¿Tú sí lo tenías claro? No, no, absolutamente no, es muy difícil, lo veo hoy en día con los chicos jóvenes que por ahí te consultan o que tienen la oportunidad, o familiares o amigos. Es muy difícil, porque es muy difícil entender primero qué es lo que vas a estudiar exactamente y luego qué aplicaciones va a tener. Entonces, en ese momento, te digo, fue un poco por descarte seguir ingeniería, porque matemática y física era lo que más me gustaba y lo que me habían hecho entender que era lo que más se iba a ver en ingeniería, ¿no? Y luego, bueno, estaba la cuestión de elegir la rama de la De la ingeniería. ingeniería. En un principio me había orientado más por una ingeniería industrial más general, que en ese momento en la ciudad donde vivía, en Mar del Plata, no había. Y bueno, al final opté por electrónica porque tenía buena fama, porque algunas cosas me parecían interesantes. Y bueno, uno, al final lo importante, donde te va llevando la vida, Sí, que sí, sí, claro. no siempre tienes el control Ya ves. 100% No, no, de para la nada. elección, es luego vivir la experiencia lo mejor posible, ¿no? Hacerlo al 100%. Y bueno, creo, bueno, Disfrutar de lo que se dice que es muy exacto, fácil decirlo, disfrutar del camino, ¿no? exactamente. ¿Y qué edad tenías en esa época de elegir, por ejemplo, No, normal, 18 años, me imagino, 18? sí. Vale. Sí. Y entonces hiciste esa ingeniería también allí en Argentina. Y luego, ¿cómo ya viste encaminado un poquito esos estudios? ¿Cómo los viste ya un poco reflejados en tu trabajo? Bueno, luego termina una etapa en la cual empiezas con otra elección, ¿no? O una búsqueda que es insertarte en el mundo laboral, Sí, qué es lo que vas a hacer. Y bueno, estábamos ahí barajando opciones, tenía alguna opción de, de moverme alrededor de América tenía algunas opciones de trabajo y contemporáneamente me salió la oportunidad de hacer 3 años de investigación para terminar un doctorado en la Universidad de Bolonia, y era un tema que más o menos me interesaba. Y bueno, ahí también fue una elección difícil porque se hablaba de 3 años, y 3 años para uno que tenía en ese momento 23, ya ves. 24, que estaba en mi club jugando al rugby, no era tan fácil decir que sí, así que Sí, digo, podemos eh, decir que por dar el vuelco o sea, dar un vuelco en tu vida, ¿no? Porque exacto. significaría ir a otro país y En un tal. principio estaba más por el no. En ese momento me dijeron, bueno, puedes hacer 2 años en Italia y el último en Buenos Aires. Y bueno, lo terminas, ahí ya tenía otro color y bueno, al final me vine y, y luego empecé con esto del motorsport, porque después de hacer esa experiencia en la Universidad de Bolonia, había una vacante en Ducati de una posición que tenía alguna relación con lo que yo estaba investigando. O sea, ya en Y ese momento podemos decir, Manu, que ya ahí se te abrió una oportunidad de meterte en lo que es el motorsport, exactamente, sí, directamente con una fábrica como Ducati. sí. ¿Y esa época de qué año era? Era el 2005. 2005. Arrancamos con las entrevistas, fueron bien las entrevistas, hubo una serie de etapas. Y bueno, a mediados del 2005, septiembre, no recuerdo bien la fecha, arranqué en Ducati. Hice un año y esos meses trabajando siempre en la parte de Ducati Corse con las Vale, sí, sí. competiciones, pero en el lado fábrica, no pista, o sea, con lo que es el desarrollo, que eso es muy importante para la gente. Yo lo veo que es muy importante que la gente que trabaja en fábrica luego tenga una experiencia de pista en algún momento, Vale. porque las cosas se entienden mucho mejor, pero al mismo tiempo haber trabajado en fábrica te permite tener una comprensión de cómo viene Otra visión. desarrollada la moto, que el que hizo toda la vida solo pista no tiene. Entonces es una cosa que yo agradezco un montón en mi experiencia de haber podido tener esta fase.
aunque luego haya pasado enseguida a pista, luego fueron años en los que hacía prácticamente los dos. O sea, se trabajaba en fábrica y era muy común en esa época. Ahora lo es menos porque los calendarios son tan apretados Claro. que la gente que viene a pista no está tan presente en fábrica, pero en esa época estábamos un poco y un poco, así que... ¿Y qué labores desarrollabas en ese momento, por ejemplo, en Ducati, desde la fábrica, antes de pisar los circuitos? Bueno, digamos que en ese momento el grupo de electrónica, de desarrollo electrónico, se encargaba de todo lo que era los sistemas electrónicos de la moto, desde los sensores, entonces toda la parte hardware, sensores, cableados, actuadores, como pueden ser inyectores, las bobinas de encendido, todo lo que son motores para mover mariposas, por ejemplo, o otro tipo de válvulas. Y luego todo el desarrollo del software que va en la centralita para controlar esos sensores, controlar esos actuadores. Entonces, ese era el grupo de electrónica. Luego nos dividíamos las tareas, estaban los especialistas de software que escribían el software, estaban más los especialistas de sensores. Sí, me imagino que ya luego un poco yo estaba cada más uno... en la parte de Vale. desarrollo hardware. Vale. Sí, me imagino que en esa época también la electrónica como la conocemos ahora habrá cambiado Bueno, se bestial, ¿no? empezaba, pero ya en esa época Ducati tenía una electrónica muy avanzada. Sí, ¿no? Sí, Claro, lo habrás podido comprobar igual al salir de allí, sí, al estar en exactamente. otras fábricas. Ahora lo que se ha mejorado son, bueno, los sensores son más pequeños, pero el principio físico, lo que uno va a medir, sigue estando. Claro. Ahora es más fácil manejar cantidades de datos más grandes, se analizan muchísimos más datos que en esa época, hay más sensores, por ejemplo, todo lo que es a nivel neumáticos, en esa época no había tanto sensor, y bueno, ahora tenemos temperaturas internas, externas, presión del Claro. aire, temperatura del aire, entonces hay mucha más información para recoger, para guardar y Y para analizar. analizar. Y ese paso que diste de fábrica a, por ejemplo, a los circuitos, también te incentivaba a ti, me imagino, un poquito, ¿no? Sí, por lo que te decía al principio del deporte, ¿no? Claro. De esas ganas de competir, de gustarme la competición. Ya ves. Al final, toda la parte de circuitos es casi desde el miércoles que es una competición, ¿no? Porque llegas al aeropuerto y vas corriendo para un lado o para el otro, ¿no? ¿Quién llega primero después de que le dan el coche de alquiler, Sí, ¿no? al check-in del hotel? Y bueno, estás en una competición constante, Pero ¿no? entre Entre los del mismo en el equipo, mismo con equipo otros con otros. equipos. Ah, qué bueno. Y bueno, es algo que es divertido, te hace los viajes un poco más amenos. Y bueno, luego El ambiente. la competición en sí de la moto bueno, que requiere mucha concentración desde el primer día, desde el día que empiezas a montar todo el box, toda la red. No puedes fallar, porque algo que fallas el miércoles, Lo vas lastrando, que ¿no? conectas mal un, eh, un cable de red, te puede joder un quali, Ya porque ves. en el momento que tenías que mirar un dato, No se está. soltó el cable de red, no tienes los datos y sales con las presiones equivocadas. Entonces Ya. es muy importante que cada uno del equipo, cada tarea que hace, la haga bien, porque al final tiene que estar todo al 100%, si Sí, sí. no, no es fácil ganar. Y entonces vosotros viajáis, por ejemplo, un fin de semana de carreras normal, que normalmente, pues, para el espectador, que somos la mayoría de personas que vemos, por ejemplo, MotoGP en este caso, empieza la acción un jueves, ruedas de prensa y tal. Vosotros ya desde el martes viajáis. Normalmente entre martes y miércoles ya estábamos en la ciudad de donde está el circuito, donde se desarrolla el Gran Premio, y el miércoles es el día que la mayor parte del equipo entra al circuito para empezar a montar todo y preparar todo el fin de semana. Hay parte de la gente que son los que estacionan los camiones y bueno, hacen la primera parte de box,
que entran el martes. ¿Y cómo se gestiona, Manu, un fin de semana, por ejemplo, del actual MotoGP? Imagínate, el viernes que ya sabes que empezáis y ya toda leche, ¿no? FP1, luego la misma práctica, el sábado su FP2, ya la sprint. ¿Eso ahora cómo lo gestionáis? Que en comparación, por ejemplo, tú que has vivido otra época también muy diferente. Sí, bueno, hay dos diferencias con épocas diferentes. Una es el formato y luego es la cantidad de trabajo que te decía. Entonces, estos fines de semana son duros también físicamente, mentalmente, porque terminamos siempre muy tarde, vas muy temprano al circuito, entonces por esto que te decía, que hay muchísima información para procesar, analizar, para luego compartir con los otros del equipo, para luego la información tiene que terminar en una toma de decisión, ¿no? Si no, no sirve para nada. Claro. Entonces esas tomas de decisión requieren muchísima energía. Pero bueno, un fin de semana típico empieza, digamos que el miércoles, empecemos desde el miércoles, se monta todo el box, se monta toda la red, de manera que todos los ordenadores estén funcionando bien, que el box esté comunicado con las oficinas donde hay ingenieros de soporte para análisis y otras cosas. Y bueno, el miércoles empiezan con las primeras reuniones en las cuales normalmente se confirma el planning que por ahí lo que se habló en alguna reunión en casa, ¿no? Entonces, si te estabas esperando que llegaran ciertas piezas, se confirma si llegaron, si están disponibles, o hubo un problema, van a estar el jueves por la tarde, ya, o lo que sea, o al final la última prueba en el banco, esto de motor no se puede hacer porque se rompió, lo que sea, ¿no? Entonces tienes las últimas confirmaciones de manera que tú terminas de afinar tu planning, que ya lo tenías que tener más o menos, lo tenías que tener más o menos hecho. ¿Por qué? Porque el jueves a la mañana los mecánicos empiezan a currar con la moto desde las 9 de la mañana y tienen que tener claro qué es lo que tienen que hacer. Entonces, lo típico de un circuito a otro es que si no te toca cambiar motor, según estás gestionando motores con más o menos kilómetros, sí. Pero bueno, si no cambias motor, mínimo cambias cambio, suspensiones, normalmente las adaptas de un circuito a otro, y bueno, y hacen todo un service porque normalmente terminó la carrera, entonces se revisa un poco todo, las motos se desmontan bastante y se vuelven a montar, se controla que esté todo bien, las suspensiones, todo, un poco todos los componentes de la moto que estén bien. Se monta según las especificaciones que ellos tienen y que se decidieron entre el crew chief y la gente de fábrica. Y bueno, y ya está listo todo para la FP1 del viernes. Y luego casi que no te paras hasta el domingo después de la carrera, porque es muy intenso todo, un ¿verdad? turno de pruebas, análisis, preparar la siguiente. Terminaste un segundo, arranca la practice. De nuevo, pum, 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 a y es que te la juegas, ¿no? Te la juegas mucho en la práctica mismo ese viernes, te la juegas mucho. Te juegas la Q2 directa, exacto, que es importantísima, si no se te lía un montón la planificación. Y bueno, y ahí termina y a preparar todo, análisis, preparar las reuniones. En las reuniones se expone un poco todo lo que cada uno de los ingenieros vieron, qué es lo que habría que hacer. Hay que tener la información lo más pronto posible para los mecánicos para que puedan trabajar en la moto para el día siguiente. Y bueno, ya cuando uno se quiere acordar, se hace las 10, 11 de la noche como nada. Ya ves. Devuelve para el hotel. Sí. Y Manu, volviendo un poco a esas sensaciones que tú vivías cuando pisaste, por ejemplo, con Ducati, volviendo a esa época de Ducati, cuando pisaste un circuito, ¿cómo eran tus emociones? ¿Qué sentías? Pues te das cuenta que estás en una categoría de primer nivel, no es como si vas por primera vez a ver NBA, ¿no? Lo mejor del baloncesto. Y eso se respira, se percibe, el que haya un circuito, ha tenido la oportunidad de darse una vuelta por el paddock, claro. Eso lo vive, ¿no? Y claro, te hace muchísima ilusión.
sobre todo para el que le gusta, luego le gustaba antes mirarlo en la tele, ¿no? O sea, a mí siempre me gustaron las competiciones, era más de mirar Fórmula 1 que motos. Las motos las miraba, pero más ocasionalmente. Fórmula 1 lo miraba, intentaba no perderme ningún gran premio. Y, bueno, y ahora, a raíz de empezar a trabajar con la MotoGP, claro, y eso se uno ha también enfocado todo más, ¿no? se apasiona y Claro. bueno, te terminan gustando mucho más las motos Que los coches, ¿no? Sí, sí. ¿Y tenías algún piloto favorito de Fórmula 1? Me gustaba, cuando vivía en Argentina, me gustaba mucho Ferrari, entonces Claro. los que iban Ya pasando por Ferrari me ya iban lo gustando. seguías, ¿no? Sí. Y luego también me gustaría, ¿te ha influido alguna persona para haber llegado a donde, por ejemplo, estás ahora? ¿Un referente o que te ha dado un empujoncito? ¿Alguien que hayas agradecido, por ejemplo, esa época cuando tú llegas a un sitio nuevo? Yo personalmente creo que da igual el ámbito de trabajo que sea, siempre estás un poco, digamos, inseguro, ¿no? Porque todo es nuevo, no sabes cómo se ejecutan las cosas, es mucho aprendizaje, ¿no? Digamos. ¿Cómo te sentías tú en Sí. ese Bueno, ambiente? eso es muy típico, que cuando uno entra en un ambiente de trabajo hay un poco de incertidumbre y depende muchísimo de los que están. Claro, de cómo te acojan, ¿no? De cómo te acojan, Sí, exactamente. sí. Y la verdad que en esa época había un grupo de trabajo en Ducati de una edad media muy joven, con mucha pasión por las carreras, y la verdad que me hicieron las cosas Qué facilísimas. bueno. No te podría nombrar una persona, porque Sí, sí, es todo el grupo, digamos, hubo ¿no? muchísimos que me facilitaron las cosas, porque eh, si levantabas la mano que necesitabas algo, te venían a dar una Ah, ya. mano, a echarte un cable, a explicarte cómo se hacían las cosas. Entonces eso me facilitó muchísimo. Te diría que en ni un mes casi estaba muy operativo Ya. con todo lo que hacía que hacer, que no es fácil lograr una adaptación pronta. Y eso no es en todos los ambientes igual, Ya. no siempre es igual. Sí, que Y igual no era lo mismo en esa época que hubieses caído en Ducati que igual en otra fábrica, digamos, ¿no? exactamente. El ambiente que tú igual te encontraste era algo exclusivo. La verdad, eso me facilitó muchísimo y no es fácil. A veces uno está del otro lado, ¿no? Que entra un compañero de trabajo nuevo y por ahí tienes tanto lío Claro, no caes, no no caes. caes si no piensas en él. Entonces a veces me viene en la cabeza, ¿cómo estará este chico? Hay que echarle un Claro, cable. Y ahí vas, le hablas, necesitas algo, ¿no? Entonces, seguro que lo agradece. que Claro, seguro que no, lo no, porque es agradece. que al fin y Entonces, al cabo son situaciones por las que o todos hemos pasado alguna vez en nuestra vida o tenemos que pasar, exacto, porque sí, al fin y al cabo ahí está o ahí entra el ponerte en la situación de la otra persona. Así que es sí. verdad que el trabajo vuestro es como todo para allá, ¿no? Se ve muchas prisas, mucha tensión y mucha responsabilidad, ¿no? Sí. Porque ¿cuánta responsabilidad o hay algún miedo que tú sientas, por ejemplo, durante ese fin de semana de gestión? Miedo, como tal. No sé si es miedo, pero es o sea, lo que más te pesa es que todas las decisiones que tomas sean correctas. Entonces, eh, tienes siempre eso en la cabeza, ¿no? E intentas prepararte para esa toma de decisiones. Hay veces que se toma una decisión que luego se ve que no era la más correcta, pero lo importante es que hayas hecho todo para que en el momento que la tuviste fue la mejor decisión Ya. que podías tomar, ¿no? A nivel de elección de un neumático, a nivel de cuándo salir cuándo decirle al piloto que salga a pista en un quali, para evitar una bandera amarilla, lo que sea. Perdona Manu, ¿esas estrategias de salida a pista las cuadráis vosotros o el piloto es consciente de todo eso? Lo cuadramos juntos, ¿no? Normalmente me gusta darles opciones y involucrarlos en la decisión, ¿no? Entonces, dice, bueno, tú le explicas un poco los escenarios. Si salimos en esta ventana, tiene estas ventajas, tenemos más probabilidad de una bandera amarilla o lo que Ya. sea, ¿no? Por decirte. Esta tiene estas ventajas y desventajas, entonces un poco elegimos juntos y, bueno, una vez que te vuelcas a un plan, lo intentas ejecutar lo Y mejor posible. ese momento de compartir, esas primeras sensaciones que tiene el piloto encima de la moto,
las comparte contigo, por ejemplo, en este caso Maverick, personalmente, eres como la primera persona que nada más o quitarse el casco las comparte contigo, ¿cómo las recibes tú o las percibes? Pongamos un fin de semana que todo vaya bien, o que él se sienta muy confiado. ¿Cómo trabajas tú esos datos que él te da? Normalmente esto son todos los pilotos más o menos que lo hacen de la misma manera. O sea, cuando se bajan y se quitan el casco, intentan explicar qué es lo que está pasando en la moto, qué es lo que le parece menos normal de lo que están acostumbrados. Entonces, no sé, vas a Alemán, entras y te dice, no lo sé, entran y dice, me está costando muchísimo tumbarla porque la pierdo de delante, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, que eso en la carrera pasada no me pasaba, tenía muchísimo grip. Entonces puede ser que ese circuito tenga características de asfalto, de tipo de neumáticos, que hacen que eso pase. Entonces a partir de ahí vas trabajando. No es que hay problemas a los que ya estás preparado porque sabes que todos los años cuando vas de Jerez a Alemán Ya. hay ciertas características. Entonces, bueno, pero hay veces que hay cosas que son nuevas. ¿Cómo habéis vivido vosotros esta carrera última de Le Mans? Creo bien porque era la primera vez En lluvia. Bueno, que no, miento, en lluvia había sido también Austin. había sido Austin, pero la FP1 y un poquito de la Practice. Pero bueno, esta fue la primera vez que fue en carrera. Entonces, sí, con la poca experiencia que teníamos, creo que al final salió bastante bien. Nos faltó un poquito con la goma media, que tal vez con la cantidad de agua Era mejor la blanda, ¿no? que probablemente era mejor la blanda. Y bueno, faltó un poquito de neumático. Fue el segundo piloto con la media a llegar a meta, así que creo que hay cosas positivas del resultado y bueno, aprender lo que no salió perfecto para cuando tengamos otra ocasión de agua estar mejor preparados que lo que estábamos en Le Mans. Y Manu, cuando tú decides emprender tu viaje hacia tu futuro, en plan saliste de Argentina y tal, ¿ya tenías alrededor tuyo un núcleo familiar tuyo propio? No, estaba de novio en ese momento, hacía varios años, y bueno, habíamos conocido Italia en un año anterior o algo así, nos había gustado mucho, así que a ella también le gustaba y le gustaba la idea de venirse. Y bueno, ya formamos una familia en Italia. Ah, qué guay, o sea que tres. desde el primer momento ella te acompañó en Sí, un todo. poquito después y bueno, luego tuvimos 3 chicos que nacieron en Italia, sí. Vale, ¿y cómo se lleva una vida, por ejemplo, Manu, de tanto trajín, sobre todo últimamente, ¿no? Yo comparo años anteriores de esa época de 2005, 2007, que había, ¿cuántos grandes premios? 16, 18 grandes Sí, premios, ahora estamos en 19 por ahí, 22. sí. ¿Cómo es eso a nivel familiar? ¿Cómo se lleva? Bueno, la verdad que estamos acostumbrados porque ya al final hace muchísimos años que lo vengo haciendo y bueno, es parte de la dinámica de la casa. Claro. Y bueno, estamos organizados así y bueno, se vive con naturalidad. ¿Y te acompañan ellos entonces? No, Entonces no podrán, mucho lógicamente. lío. Lo que nos pasa a nosotros que viajamos, al final uno de los precios a pagar Ya, es que te que, no lo pierdes. sé, quieres hacer un curso de francés, puedo decirte, no lo puedes hacer con continuidad o lo que Ya. sea, o apuntarte en un grupo de tenis, ¿no? Porque sí, una semana estás, pero otra no, y ya pierdes el tren. Y bueno, es muy, muy difícil hacer cosas con continuidad. Ya. Entonces al final las terminamos haciendo con la gente del mundial, ¿no? A veces yo Claro. juego al tenis, por ejemplo, cuando estoy de viaje, no tanto cuando estoy en mi casa. Claro, sí, una vez ya estás en casa quieres aprovechar a estar con tu familia, ¿eh? Eso y porque Claro. tienes menos oportunidades al final. Sí, sí, qué bien. Y otra cosa que me gustaría preguntarte, Manu, es cuando
emprendes todo, entras en MotoGP, ¿hay alguna decisión que tú sientas que te haga decir, jolín, este no es mi lugar? Momentos que igual, como hemos comentado antes, que muchos pasamos en X sitios laboralmente, por ejemplo, podemos decir, que digas, jolín, ¿yo qué hago aquí? Que estaría mejor en otro sitio. Sí. De estos que te vienes abajo. Mira, la verdad que no me ha pasado, y igual en momentos en los que por ahí no estás del todo a gusto, intentas vivir la experiencia y sacarle algo positivo, porque creo que inclusive las experiencias en donde no estás a gusto te dejan alguna enseñanza. Y la verdad que si uno se pone a pensar, no he tomado tampoco tantas decisiones, porque luego de haber empezado en Ducati estuve muchísimos años, y digamos que esa fue la decisión más pensada Más y que complicada, fue ¿no? el primer cambio más Ya. complicado, que fue moverme para aceptar lo que era un proyecto nuevo, que era la Suzuki que nacía en ese momento, después de haberse retirado en el 2011. Estaba este proyecto nuevo liderado por Davide Brivio, Sí. que había conocido unos años anteriores a ese momento, y que bueno, que le empezamos a dar forma. Estaba esta posibilidad de que me uniera al equipo como crew chief, para un piloto que era rookie, que en ese momento era Maverick, ¿no? Entonces era una cosa un poco Loca, se que puede decir en ese momento, ¿no? sí, ¿no? Que nos llamaba la atención, a mí y a otros colegas que también estábamos, que cambiaron en el mismo momento conmigo, que eran dos mecánicos de Ducati. Y bueno, y no fue fácil para ninguno de los tres, la tomamos en conjunto la decisión. En algún momento Hombre, es más fácil, ¿no? Cuando vas sí, con un grupo, vas acompañado, es más sencillo, ¿no? uno se echa atrás en un momento Sí. y bueno, tranquilo, no pasa nada. Ya. Pero bueno, al final ya estamos convencidos, los otros dos que optábamos por el sí, le vamos a dar para adelante. Y bueno, y al otro día nos llama el tercero y dice, no sé por qué, ayer estoy 100%. Y Que bueno, sí, sí. ostras, se cambió de opinión. Claro, estaba la duda, Suzuki se había retirado, se retirarán de nuevo, ¿no? Ya. Pero bueno, al final decidimos vivirla, y fue una experiencia increíble, porque arrancamos, creo, desde muy atrás. Ya ves. Tenían una buena experiencia de cómo hacer la moto, en todo lo que es la parte base, que es motor y chasis. Faltaba muchísima experiencia en las tecnologías más modernas, que bueno, ahí hicimos un grupo de ingenieros que creo que le echamos una buena mano. Y bueno, fue una experiencia excelente, o sea, nunca se me había ocurrido irme hasta que nos anunciaron Que habían que decidido habían no decidido continuar, ¿no? retirarse, no Sí. continuar. Y bueno, de Sí, ahí esa decisión fue. la verdad que llama mucho la atención, ¿no? Porque justo pasó que fuisteis campeones del mundo con Joan Mir, y fue el año siguiente, ¿no? O sea, Fue 2 años 2 años después, sí, después. O sí, sea, fue muy... Nos chocó mucho a los aficionados, o sea, que me imagino que a vosotros sí. desde dentro todavía más, ¿no? Sí, fue un shock, pero bueno, al final era un grupo muy profesional. Los que decidieron continuar en el Mundial tuvieron puertas abiertas en otros sitios. Hubo alguno que otro que decidió no continuar con el Mundial. Y bueno, entonces fue la segunda toma de decisión, ¿no? Claro, A dónde ir, ver qué propuestas había. Y bueno, ahí se dio lo de volver o con sea, Maverick, estaba ¿no? este deseo de Maverick de volver a trabajar conmigo, que no se había dado años atrás, porque estaba esto de Suzuki, y bueno. Y, y no se había dado, y bueno, creo que yo disfruté muchísimo el reencuentro. En Aprilia, la verdad que bien, a mí me recibieron bien, él había estado un año atrás con ellos, y bueno, y vivimos esa experiencia Aprilia, y, y por algún motivo que bueno, que no es el caso de comentarlo aquí, yo no lo sé ni siquiera bien,
no, no había una convicción 100% de seguir adelante de parte de Maverick, y él creía mucho que la KTM Se asemejaba igual a su manera de pilotar. se acoplaba bien con su manera de pilotar. Ellos la ven en pista y entienden, ¿no? Claro, sí. Cómo es que va una moto, cómo no. Y bueno, le hacía ilusión este proyecto y decidió hacer este cambio. Y también te dijo, ven para acá, ¿no? Y la verdad, estaba esta posibilidad de seguirlo, y venía disfrutando tanto trabajar con él esos años que no quería que pasara lo que había pasado en su momento en Suzuki, cuando él se fue, y eso, Aprilia lo entendió, y bueno, decidimos empezar juntos esta experiencia y bueno, tratarla de llevar adelante lo mejor posible. Y Manu, entonces, ¿cómo se vive eso? Un ingeniero, en este caso, tiene que ser especial, ¿no? Que un piloto te reclame, porque al final no deja de estar pidiendo que trabaje contigo. O sea... Sí, bueno, eso obviamente es una demostración de confianza y es un punto que ya va a favor, ¿no? Lo que va a ser una relación de trabajo. Luego, una cosa es el deseo del piloto y otra es lo que desea fábrica. Claro. Entonces, al final, los contratos de mecánicos, de técnicos, los hacen las fábricas y, bueno, no siempre se puede ir detrás del deseo de un piloto. De hecho, son más veces las que no pasa que las que pasa. Bueno, en este caso estaba la oportunidad de fichar con KTM, así que bueno, le dimos para adelante. ¿Y qué dirías que es lo que más te une, por ejemplo, a día de hoy con Maverick? Desde que lo conociste, por ejemplo, siendo un rookie, que es al final, al igual que tú te formaste en Ducati, digamos que Maverick se formó en MotoGP con Suzuki, con el grupo de personas que estabais alrededor suyo. Tú que lo has visto con esas ganas y esa fuerza que llega un piloto a MotoGP al piloto que tienes hoy en día, por ejemplo, al lado. Yo creo que todo empieza con una cuestión de feeling, cuando sentís que de alguna manera hay conexión y más o menos ves las cosas de la misma manera, entonces eso genera un poco de entendimiento y al final él va viendo las cosas como que él no controla porque es piloto y no puede estar en cada detalle de lo que están haciendo en el box. Ve cómo las controlo y por ahí le gusta, le da tranquilidad. Yo veo cómo él le mete ganas en pista, cómo conduce, entonces a mí me gusta y lo disfruto. Y sobre todo porque creo que esos 2 años de Suzuki se hicieron muy buen trabajo, porque era una moto que eso la gente no sé si lo tiene claro, pero el aficionado de MotoGP, esa moto no es la que dejamos en el 2022. Ya, claro. Era como empezar de cero, que era un poquito también la fuerza que le dabais vosotros al proyecto, ¿no? La moto del 2022 ya era una moto ganadora. La del 2016 no. O sea, era una moto para pelear por el top 10. Claro. Y ese año hicimos un año con muchísima regularidad, terminando cuartos en el campeonato, en un campeonato en el que tenías Pedrosa y Márquez en Honda, Dovizioso y Iannone en Ducati, Lorenzo y Valentino en Yamaha. Entonces, hombre, si así... te decían al principio de año vas a ser cuarto en el Mundial, llegando con posibilidad de tercero hasta Valencia, la última carrera. Lo firmas, ¿no? Sí, y bueno, y él la verdad que lo hizo muy bien y hizo que el proyecto Suzuki tuviera otra perspectiva. Claro. Si nosotros no hacíamos ese año y hacíamos un año malo y Maverick se iba, hubiera sido una historia de Suzuki muy diferente a la que fue. Ese año dio una inyección de confianza, de llevar las cosas hacia adelante. Al final yo creo que un poco como en todo, como no crees una buena base, luego no vas a hacer nada en un futuro. Y no solo eso, convencer para ciertas inversiones, claro, para contratar cierta cantidad de ingenieros. Eso dio un envión que no hubiera sido lo mismo sin ese año. Entonces,
En Suzuki siempre estuvimos agradecidos a lo que hizo Maverick ese año. Ya. Y bueno, entonces es una ilusión de intentar volver a tener un año bueno, intentar pelear por un mundial cuando podamos cuadrar todas las cosas y tener un poco de continuidad, que hasta ahora no la hemos podido tener. Sí es verdad que hicimos 2 años juntos en Aprilia, el segundo año tuvimos que se cambió muchísimo la moto respecto al 2023, entonces fue como empezar un poco de cero. Ya. Y hubo circuitos en los que fuimos muy bien, circuitos en los que costó un poco más, y se juntó con el hecho de que Ducati dio un salto en ese momento, en el 2024, con la famosa GP24, a partir de Le Mans, que fue después del test de Jerez, que realmente se vio que era muy difícil estar a la par. Y así todo, la mayoría de las carreras conseguimos ser la primera, Sí, no Ducati, ya. hicimos un Eso es como un poco... campeonato decente, pero bueno, nos costó tener los resultados que tuvimos por ahí en la primera parte del año. Así que bueno, intentaremos ahora buscar esa regularidad de poder pelear adelante más seguido para poder un día estar más cerquita de ellos, ¿no? Que es que poder esa es tener un la poquito... chance de pelear entre los 3 primeros todo el año. Esa es un poquito ahora la comidilla, ¿no?, del MotoGP, el decir, a ver qué marca es la que se cuela entre las 6 Ducati que hay, ¿no? Exactamente. A ver quién está más cerquita, hombre, así sobre el papel estamos viendo que Fabio Quartararo, las 2 últimas carreras, jolín, le ha robado la pole a Marc Márquez, por ejemplo. Sí. En carrera, ya sea por errores de Marc, al final, pues o ha ganado Pecco, aunque sea Ducati, Alex Márquez, pero esta última se la llevó Zarco porque la carrera fue loquísima. Sí. Pues hombre, quieras o no, parece que también ellos están dando saltitos, ¿no? Poquito a poco, pero están llegando, ¿no? KTM, vosotros, siendo realistas, Maverick, por ejemplo, en Qatar, la carrera de Qatar de Maverick fue bestial. Es el nivel de él, ¿no? O sea, sí, habiendo hecho, es verdad que es uno de los circuitos que se le da mejor y que tiene ciertas características que hacen que por ahí algunos pequeños defectos que tiene la moto, que es lo que estamos trabajando, se noten menos que por ahí en un circuito como Jerez. sí. Pero bueno, en Le Mans, en seco, estoy convencido que no hubiéramos hecho una carrera muy diferente. Ya. Pero en Jerez también estabais ahí al lado de Pecco Bagnaia, por ejemplo, sí, cuarto, sí. intentando, igual no se llegaba, Nos pero está bueno. faltando nada, digamos, en las vueltas de neumático más fresco. Poquito Vale. ahí. Luego con paso, la verdad que estamos muy cerca y donde podamos cuadrar, y por eso el domingo hace mejor carrera que en la sprint, porque en la sprint las 2-3 primeras vueltas nos está faltando algo, ese poquito, que hace que después en la parte central de la sprint Sí, te falte vas luego, como el sí, primero, sí. pero ya perdiste esos Ya, 2 o 3 claro. segundos que no te permiten por ahí jugártela en la última vuelta. Ya. Pero creo que si seguimos adelante sin dar pasos hacia atrás, manteniendo este nivel y dando algún pasito hacia adelante, no va a faltar mucho que carreras como Qatar se van a poder ver más seguido. Dar, sí, ¿no? Y ya que hemos hablado de lo de las presiones, antes de que se me vaya, esto de que se comenta, ¿los pilotos les llegan los avisos al dashboard? Sí, o sea, eso no es obligatorio, no lo hace la federación o el IRTA o lo que sea. No son ellos que te dicen que te estás te pasando, está faltando sí. alguna vuelta pasando. ¿No? Son los equipos que tienen la posibilidad de hacer esto y bueno, creo que la mayoría lo tienen. Pero bueno, cuando cambias de moto, ¿qué pasa? Tienes una serie de cosas para poner en sitio, para que el piloto se familiarice. Lo primero que haces es intentar conseguir velocidad. Y bueno, hasta Argentina el domingo esa velocidad nos estaba costando muchísimo, porque todavía no nos habíamos puesto en sitio en la frenada. Nos pusimos en sitio en el warm-up de Argentina. La carrera argentina fue buena, lo que pasa es que saliendo último, eso no lo ves desde fuera, pero cada vez que teníamos pista libre en una curva se acercaba al de adelante, adelantaba a otro. Y claro, después de Argentina vino Qatar, Austin. También hubiéramos hecho una carrera buena. Tuvimos algunos inconvenientes que, bueno, que nos hicieron salir de la pit lane,
pero tuvo muy buen ritmo. Sí, pero porque también fue una carrera loca la Sí, de Austin, sí, o sea, sí. al final acuérdate Saliendo que delante hubiéramos fue estado ahí cuando también. Márquez arrancó a correr, un poco se Sí. revoloteó todo el gallinero, ¿no? Saliendo delante hubiéramos estado ahí, no tengo dudas. Y luego llegó Qatar, que fue la primera carrera normal que se dio ahí. Pero claro, todavía no habíamos tocado el tema de la señalización y qué hacer. Como normalmente al piloto lo preparas para todo eso, ¿no? Entonces, él cuando se dio cuenta que podía hacer eso, porque veía un número que no le cuadraba. que no le cuadraba, nos faltaron 2 vueltas para estar en sitio, nada, o sea, por nada. Sí. Y bueno, lo deja pasar a Marc, solo que Marc, donde pasa adelante, hace 3-4 curvas Ya, muy rápido, que le hace medio segundo, entonces Maverick se quiere acercar, comete un fallo, se pone a 0,7 y bueno, ya no consiguió acercarse, entonces el efecto de estar detrás de alguien no estaba, porque cuando estás a más de 0,7, a un segundo, cuesta, y a la presión no volvió a subir, entonces a 2 vueltas que faltaron no consiguió. Y entonces, ya para yo, por ejemplo, ver las carreras con más conciencia de esos datos, varía mucho entonces el decir, preparo la presión para ir liderando la carrera, la preparo para ir en el pelotón. Normalmente los equipos no, o sea, tú la tienes que hacer para ir liderando, que estar bien. O sea, que eso es más algo que se está diciendo o lo que sea. No, y es como lo habíamos hecho en Qatar. Lo que pasa es que te cambia un poquito la condición. Tú normalmente te tienes poco margen, porque si luego estás en grupo muy enganchado, se te va a ir muy alta y es peligroso porque pierdes grip y también te puedes caer. Entonces la haces con poco margen. ¿Qué pasó ahí? Tuvimos una pérdida de presión, que no sé si se asestó la válvula, no sabemos bien qué pasó, que hizo que fuéramos apenas por debajo. Solo que luego no perdió más y eso no lo puedes demostrar, de que es un riesgo que corres. En el sensor que el dato no coincide y eso, y que te has quedado 2 vueltas y ya está, ¿no? Y bueno, entonces no sabemos si fue cuando el mecánico quitó último momento el manómetro o lo que sea, se perdió ese poquito de presión que nos hizo ir fuera. Pero bueno, si tardaba 2 vueltas más en adelantar a Franco, no hubiera pasado nada. O sea que son esas cosas que que te dejan con la miel en los labios. Te dan bronca porque, bueno, sí, que lo habéis tenido ahí, Bueno, ya el resultado, yo sí que es verdad que lo vi. Los puntos por un carrerón que hiciste. Encima de eso, que ya no es solo el resultado que se hizo, que a mí en realidad sí me gusta que les dejen, porque te lo has merecido, tío. O sea, has luchado ahí hasta el final, pues disfruta de tu podium. Luego la leche es gorda, ¿no? Cuando te dicen, bueno, ya está, sin menos 20 puntos en el Mundial. Sí. Pero bueno, ya por lo menos tú ya lo has disfrutado, has vivido la experiencia y tal. Y luego, mano, otra cosa, ya que has comentado antes lo de que va bastante bien Maverick en Qatar, los ingenieros técnicos, ¿también tenéis circuitos favoritos? Estas veces la hacen esta pregunta y favoritos en el sentido que se te dan mejor, ¿no? Porque depende del piloto, entonces pero bueno, puede ser que hay algún circuito en el cual has tenido la suerte, que has tenido pilotos que se les ha dado bien y has podido ver ciertos trucos que puedes plasmar con el piloto actual que tengas. Exactamente, ¿no? Entonces, o que la experiencia te dice que cada vez que has hecho un cierto reglaje en ese circuito ha ido siempre a mejor con cualquier tipo de piloto. Entonces sí, sí, la verdad que a mí tengo muy buenos recuerdos de Austin, por ejemplo, los cuales muchas veces en Austin cuando Maverick ganó esa carrera, bueno, esas 2 carreras, tanto de la sprint como la del domingo, estabas tú con él, ¿no? Sí. Entonces, pues al fin y al cabo, eso todo se comparte, ¿no? Eso fue... A mí me sorprendió mucho la manera en que lo hizo, o sea, era como verlo sobrado, o sea, el tío iba súper fino, tal. Y os cuesta mucho, bueno, a ti personalmente, desconectar, por ejemplo, de un fin de semana de GP. Sí, por el tema de lo que hablábamos antes, que cuando lo haces no porque es un trabajo, sino porque te apasiona, al final
vuelves a tu casa y le estás dando vueltas, ¿no? ¿Qué voy a hacer qué voy a hacer en Silverstone? Eh, si hubiera hecho esto, la elección de neumáticos hubiera sido la misma, le das vueltas y, ¿no? Sí, es innegable, o sea que no puedes desconectar, vaya. Sí. Pero bueno, a veces lo tienes que, la desconexión hay que forzarla porque luego también el cerebro trabaja mejor, ¿no? Ya. Más descansado y al final, si no desconectas, estás siempre por ahí tomando decisiones incorrectas. Claro. Entonces, Sí, o igual eso, sales de un fin de semana muy caliente todo, ¿no? exacto. Así Intento que será complicado. forzarlas, intentar, cuando tengo un mínimo de tiempo libre, ir con el kart eh, a hacerme un día de pista o también voy con la moto. Esos hobbies pueden entrar Sí, esos, sí, ¿no? Ir sí, en car, sí. O un partidito de tenis, intentamos desconectar un poquito. moto, un paseíto, ¿qué moto llevas? Las dos cosas, o paseíto o tengo una moto hecha a motar Ah, qué guay. para karting, para Hmm. circuito de karting, que bueno, a eso te divierte y te da un poco de sensaciones de piloto Claro. para entenderlo mejor también. Un poquito de eso yo creo que lo intentamos experimentar todos, ¿no? Cuando se Cuando... te cierra un poquito el manillar, que no te da mucha... O sea, al final, volviendo un poco al tema de los pilotos con los que has trabajado, Manu, la época de Ducati, ¿con qué piloto empezaste en pista, por ejemplo? Bueno, es que depende de la posición, o sea, hay veces que cuando trabajas más de fábrica de atrás, los tienes a todos. Si tomas como decisiones de todos los No, pilotos no que es que tomas estaban. decisiones, tú trabajas, estás de soporte para todo lo... En ese momento Ducati tenía 4 pilotos, entre los 2 oficiales y Y los los 2 dos de satélite. satélites, entonces no tenía... Es diferente a cuando tienes un trabajo en primera línea. El primer trabajo que tuve en primera línea, fue con Niki, Ah, Nicky Hayden. en Ducati en el 2010. Luego tuve un año Crutchlow también como ingeniero electrónico y después de Crutchlow pasé a A Maverick. Maverick directamente. Luego estuve con el Rins todos los años de Suzuki, Sí. los últimos 6 de Suzuki y luego volví con Maverick. Y algo así, alguna anécdota de algún otro piloto que ya no sea Maverick, por ejemplo. No, el que era muy divertido trabajar con él era Cal Crutchlow. Sí, ¿no? Sí, siempre tenía un sentido del humor que Inglés total, ¿no? te hacía morir, a todo el equipo lo hacía morir Que sí, pero de un reírse. ejemplo, por ejemplo. Tenía salidas Que sí, que no eran normales. que no eran normales y bueno, nos hacía reír mucho, la verdad. Un día me acuerdo que estábamos en un test en Mugello y en ese momento como Ducati iba muy seguido y no sé por qué, pero había un teléfono fijo en el box. Ahora no me acuerdo que era el 2014, así que no sé por qué no se hacía con los móviles, pero había un teléfono fijo con una línea fija que por ahí llamaban de fábrica, ¿no? Y lo teníamos ahí al lado, normalmente respondía el responsable del equipo de pruebas o yo, un ingeniero cualquiera. Y suena el teléfono, yo estaba liado ahí preparando una mapa porque había que salir a pista, el otro no estaba, no sé qué, estaba acá, mira que nadie respondía y responde él, ¿no? Al teléfono y responde y dice, no, le dicen quién es y me dice a mí, ¿no? Es, fulanito. Le digo, es uno de los ingenieros de chasis. Y agarra y coge el teléfono y le dice en su inglés muy british que tiene, le dice, tráeme un chasis nuevo ahora mismo, le digo. Claro, el otro que estaba del otro lado, que no están acostumbrados al contacto con los pilotos, ¿no? Se habrán paralizado, ¿no? Y se ve que no sé qué le dijo, porque yo no escuchaba. No me has entendido. Ahora mismo lo quiero. Y me miraba a mí, se reía. Qué El bueno, hombre, otro esas cosas tío, también hacen unión de sí, equipo. sí, te hace morir de risa, pero bueno. Oh, Y bueno, esa es la de menos, otra que no se pueden contar, ¿no? no, claro. Pero te hacía morir de risa. Qué bueno. No, la verdad que el sentido del humor yo creo que es necesario. Al final, en un trabajo como el vuestro, que se experimentan tantas sensaciones, yo creo que tomarse las cosas con sentido del humor no está de más. Sí. Y otra, ya que hablamos de lo del tema de las frustraciones,
¿cómo los manejas tú personalmente? Cuando no salen los resultados en todos los equipos que has tenido, por ejemplo, habrán sido diferentes épocas, pero ¿cómo se maneja la frustración de no poder igual avanzar o de estar estancados en algún momento dado de la temporada? Bueno, la frustración viene en el momento que la realidad no concuerda con las expectativas que te habías hecho, ¿no? Claro. Entonces que se genera ese gap, y eso pasa en todos los deportes, pasa en la vida, y eso que hace, dice, hostia, yo quería estar aquí y estoy aquí. Frustración. Entonces hay dos maneras de resolverlo. O no te creas expectativas, o cuando se genera esa frustración, lo importante es recuperarse rápido, ¿no? Entonces Transformarla decir, en algo positivo, ¿no? transformarla en algo positivo y decir, bueno, ok, estoy aquí, esta es la realidad, ¿cómo hago para achicar ese gap? Y me pongo a trabajar, ¿no? La primera no es una opción, porque si me vas a decir, vamos a competir sin pensar en algún momento pelear por una victoria, me quedo en casa. Ya. Entonces, bueno, eso siempre está presente y es lo que te alimenta un poco las ganas de hacerlo. Cuando luego ves que por algún motivo no estás a ese nivel, eso hay que tomarlo como combustible para trabajar. Vale. Y con temas de los pilotos que has trabajado, por ejemplo, Manu, vemos muchas caídas de pilotos cuando se hacen daño, tardan X tiempo en volver a la moto, hay otros que le cogen un poco de respeto, ¿no? Digamos. Me has comentado que Nicky Hayden ha sido un piloto que ha trabajado contigo, una persona que es tan cercana a él, ¿cómo vive una pérdida de esa manera? ¿Cómo la viviste tú? Aunque ya no estuviese trabajando contigo en ese año. Como todos los que estuvieron cercanos a él, como la pérdida de un amigo, ¿no? Te sabe súper mal, en una manera absurda, Ya. ¿no? En un accidente, entonces, bueno, creo que fue una mala noticia para toda la gente del ambiente y sobre todo para los que estuvieron cercanos. Y son cosas que cercanos a afectan, él. por ejemplo, en ese paddock, que al final siempre que se comentan que sois como una familia, aunque seáis tú fíjate, sois de diferentes marcas, trabajáis con diferentes marcas, pero no dejáis de ser como una familia que va en bucle a otro sitio, pum, a otro sitio. O sea, al final ese tipo de noticias yo creo que afectan, ¿no? Al ambiente No, que se forma. seguro, afecta más cuando hay algún accidente grave dentro de Dentro de lo que es la el circuito, carrera, ¿no? ¿no? Claro. Porque al final eso fue un accidente fuera, como te puede pasar en un coche Sí. a uno cualquiera. Cuando pasa, afecta porque te empiezas a hacer preguntas y se puede mejorar los sistemas de seguridad, y bueno, y eso hace que siempre se trabaja en la seguridad, pero cada vez que pasa algo, que por suerte es Es las que siempre con menos frecuencia, sí. Y de todas maneras ahora es una categoría digamos que donde están los mayores estándares de seguridad en equipación, pero bueno, siempre que pasa algo es como que se refuerza esa mentalidad, esa intención de mejorar la seguridad, y bueno, eso es algo que siempre tenemos que tener Sí, en mente, ¿no? en mente y trabajar para que cada vez que un piloto va a pista en todas las categorías lo Sí, lo sea haga de para la competir y de la manera más mejor segura manera, sí, posible. eso es. Y la sensación, por ejemplo, que se puede vivir cuando tú estás mano a mano con un piloto y de repente, por ejemplo, como pasó en Suzuki, estuviste esos 2 añicos con Maverick y, por ejemplo, se va, esa decisión de él irse, me imagino que la compartiría con vosotros, tal, pero ¿cómo se queda, por ejemplo, Manu en ese momento? Muy injusto como el mercado piloto muchas veces, porque al final, cuando tenía la moto en mano, se hace todo el mercado pilotos a principios del año 2016, y claro, a un chico de 20 años recién subido a MotoGP le ofrecen la moto de Lorenzo, Ya. que de fuera se ve que va súper bien y todo, y no piensas en que ahí por ahí está Valentino, que va a intentar Ya. con todos los medios que puede, que no crezca, que ganarte, y que tiene más experiencia que tú. Entonces,
Eh, Al final es una elección que es normal, la entendimos y, y obviamente nos dolió porque todo el mundo en Suzuki lo adoraba a Maverick. Bueno, pero bueno, hicimos un año que no tuvo repercusión, que él dio el máximo, Ya. nosotros dimos el máximo por él bueno, intentamos despedirlo de la mejor manera en Valencia y desearle lo mejor. Yo recuerdo que en su primer test de Sepang con Yamaha vino al box a visitarnos, o sea que eso Sí, porque fue es un que claro, es gesto que que... termina el domingo la Sí, sí, temporada, imagínate, 2000 lo que sea, y al sí, día siguiente ya estáis sí. con la siguiente temporada, ¿no? Sí que es verdad que no hay un tiempo que digas que te dé tiempo a asimilar las cosas, o sea, ya directamente se cambia. Y luego otra cosa, ya que hemos hablado también de esa época y la actual, ¿tú consideras que en esa época que coincidieron esos pilotos, Mar, Pedrosa, que estaba luchando contra Lorenzo y contra Rossi en Yamaha, por ejemplo, ¿tú consideras que esa época de MotoGP ha sido la mejor época, por lo menos de potencial? No lo sé, creo que hay muy buenos pilotos siempre y sigue habiendo muy buenos pilotos. Lo que te puedo decir que la diferencia que veo con esa época es que fue, digamos, fueron los últimos años, 2016, 17, tal vez hasta el 2018, te diría, fueron los últimos años en los cuales el resultado era 70% piloto, 30 moto, ¿vale? Ahora estamos en una época histórica en la cual te diría que es exactamente el contrario, 70% moto, Moto. 30 piloto. Uf. Entonces sigue haciendo un poco de diferencia el piloto, tal vez más que en lo que se ve en Fórmula 1, lo que uno puede entender desde fuera, pero Sí, en Fórmula 1 también, la moto digamos, hace eso muchísima es que diferencia. en Fórmula 1 también, digamos que ahora mismo es el coche, ¿no? Sí, El que da el rendimiento y sí que, hombre, luego está el piloto y tal, pero fíjate los sí. porcentajes que nos has dado, ¿no? Y en la época de Ducati tuviste tiempo para ver y disfrutar a Stoner. Sí, sí, tenía buena relación también con él. A él también le gustaba mucho ir con el Con kart el car. y a veces nos hacíamos tipo campeonatitos durante el mundial de karting de alquiler al final, que es lo que uno puede cuando está de viaje y nos la pasábamos muy bien. Y tú ves, como por ejemplo se comenta mucho en redes sociales o en general, similitudes con el pilotaje de Pedro Acosta. Hostia, esta es una pregunta difícil. No te sabría decir. Eh, yo creo que Casey no te sabría decir. No, no. No, ¿Y qué era lo que te llamaba, por ejemplo, la atención de Stoner? su control de la tracción era, yo creo, imbatible. Sí. Era muy difícil lograr ese nivel de control. La gente pensaba que tenía una electrónica especial y eso, pero en esa época y era muy bueno a buscarla, que es uno de los puntos de fuerza de Maverick también, muy similar Porque son pilotos muy sensibles, digamos. a la hora de levantar la moto y buscar la tracción. Es uno de sus puntos de fuerza siempre la aceleración. Qué bueno. Pero bueno, lo que tenía Stoner, que en esa época era que la facilidad para los circuitos nuevos o las condiciones cambiantes era siempre el primero que conseguía ir al límite. Qué bueno. Es que la época de Stoner puedo considerar de empezar a seguir mucho el deporte de MotoGP y tal por un piloto como Stoner. La verdad que se le veía al muchacho, hacía las cosas como... Y encima de la manera de ser que no era un piloto que le gustasen los conflictos, ni la polémica, ni nada, por lo menos lo que se veía desde fuera, ¿no? No, era un piloto muy sincero, muy de jugársela en pista, no le gustaba todo lo que estaba afuera. Claro. Eh, la verdad que sí, para mí fue uno de los grandes de este deporte, por lo menos de los años Que estuvo, que yo sí, he sí. estado, ¿no? Y ya así un poco ya vamos a ir ya enfocando un poco ya el fin de la entrevista, Manu. Un momento más duro
que te haya afectado bastante, por ejemplo, pero en el tema laboral, digamos. Sin lugar a dudas, creo que fue la noticia de Suzuki que no seguía con el Mundial, porque era inesperada, porque teníamos una muy buena relación inversión con resultados. Claro. Y nada, fue medio como algo que no nos esperábamos y me generó mucha preocupación, no tanto por mí, que al final siempre todos los años por el rol que cubro, un poco por trayectoria, lo que sea, siempre me toca tener propuestas, Ya. pero enseguida te viene de pensar a todo el equipo, ¿no? La gente que está menos expuesta, que hace todo el trabajo Sí, por detrás, digamos, por ¿no? detrás, ¿no? Que se podrá Colocar en otro colocar en sitio, otro no, sí, sitio, sí. lo que sea, eso No se llevaba bien, ¿no? no fueron meses bonitos. La cosa es que ahora hay un tránsito hasta que se termina la Sí, temporada. pero bueno, ya a partir de septiembre, donde todos más o menos tenían claro qué es lo que iban a hacer, el que decidió pararse, el que decidió Irse. seguir en otro equipo, bueno, los últimos meses los volvimos a disfrutar. Fue algo bonito porque dijimos, bueno, estos son los últimos meses, tenemos un buen grupo y creo que los disfrutamos a pleno. Ganar la carrera de Valencia creo que fue algo increíble. Fue la verdad muy bonito para todo el equipo, los japoneses flipaban y bueno, es algo que nos va a quedar en el recuerdo. Sí, al final tú igual no estabas en el lado del box que se proclamó el piloto campeón del mundo, pero me imagino que se disfrutó porque se veía desde fuera que Suzuki era una familia, ¿no? También. Sí, sí, éramos un equipo, colaborábamos y bueno, igualmente en Suzuki cubría un rol la mayor parte de los años. Hubo un año que no podía hacer los dos a la vez porque requería mucha energía, pero estaba como coordinador del grupo de los performance, entonces era parte de todo el proyecto, pero sí, así que también fue una alegría lo del campeonato de 2020 y bueno, así que... Sí, el año ese me imagino que también para vosotros sería algo una locura, ¿no? Con el COVID y todo esto, la verdad que... Pero bueno, que ahí está el campeonato y enhorabuena. ¿Y eso dirías que es lo más bonito también? Ese campeonato, al igual que igual lo peor fue esa salida de Suzuki, lo mejor de todo este tiempo. Yo creo que al final las victorias son las que, por lo menos a mí, me llenan más, ¿no? Y recuerdo la de Maverick en Silverstone, como creo fue decir, ok, lo podemos hacer, este es el camino, hay que seguir metiendo caña, y creo que fue el momento, uno de los momentos más bonitos, uno de los recuerdos que sí, más si me fuertes preguntas, que tienen, ¿no? que sí, más fuertes que lo primero que me viene a la cabeza. Qué bueno. Y los pilotos que son más cercanos a ti, ¿cómo te gustaría que te recordasen? O que hablaran de ti, por ejemplo. Porque se te ve una persona muy, muy tranquila, poco expresiva en el sentido de también de tanto para lo bueno para lo malo, me refiero, que muy comedido. ¿Cómo te gustaría a ti que se te recordara? Que en lo laboral le daba una mano para sacar al máximo ese fin de semana. O sea, al final se trata de eso, que irnos el domingo con la conciencia tranquila. De haber dado todo. De haber dado todo, ¿no? Entonces, nuestro rol es acompañar al piloto en eso, intentar de no dejar nada de lo que uno puede controlar sin hacerlo lo mejor posible. Y bueno, es un deporte, se gana, se pierde. No todas las cosas las puedes controlar tú. Y bueno, de eso se trata. Y este año, te digo, lo estamos disfrutando, estamos creciendo y... Si estáis ilusionados, se puede estamos decir, ¿no? Nos estamos volviendo a ilusionar que se puede hacer bien y intentaremos dejar todo para de aquí a Valencia hacerlo a tope. Sí, hacer por lo menos lo que dices, que al final es lo que te llena, ¿no? Esas victorias que se sienten y que se necesitan, ¿no? También en un proyecto como es la competición, al final ganar es lo que te llena, ¿no? Del todo. Y así como para ir terminando también, Manu, si pudieras decirle algo a ese chaval que le gustaba mucho el deporte,
¿Cómo lo ves el tiempo en el que estás ahora? ¿Cómo te veías tú con esos 10 añicos, por ejemplo, que eras todo para deporte, para deporte? ¿Te sientes bien de decir todo lo que has recorrido todo este tiempo? Sí, es imposible saber No, dónde te va a ir llevando la claro, vida. Le diría lo mismo que le diría a un hijo mío, un sobrino, lo que sea, ¿no? Que lo que van decidiendo de hacer, ya que lo haces, hazlo bien, lo mejor posible, ¿no? A veces me dicen que soy medio pesado, pero ya que lo haces, hazlo a tope, ¿no? A mí no me gusta el que hace un deporte y un día llueve y no sale. ya. Llueve, sales. Sí, 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 no, porque entonces no estás dando ese Exacto. 100%. Claro. Y, Nosotros, no, yo te comenté que yo hago cositas con Chicho Lorenzo y tal, y siempre decimos, hombre, pues hay cosas para, si igual en seco no te ves con posibilidades, pues sé el mejor en lluvia, por ejemplo, entrena en lluvia, entrena en mojado, aprovecha esas situaciones, y hay pilotos, está claro, que a los que se le da mejor la lluvia, y al fin y al cabo pues son resultados que tienen que intentar aprovechar, ¿no? Y por darle ya el último toque, Manu, la actualidad de MotoGP, ¿cómo lo ves? un poco lo hablamos. Hay una fábrica que ahora es referencia, pero creo que no es una diferencia que no se pueda acortar. Entonces se acorta con trabajo, con pilotos buenos, como es el caso de Maverick, de Acosta, con todos los chicos que están en KTM, y intentar pulir esos detalles para dar pelea. Y bueno, pienso que todas las casas están en la misma y Ducati no se va a parar. O sea, si ahora Ya. son referencias, van a seguir. Pero bueno, en estas últimas carreras demostramos que a nivel de ritmo nos falta poco y nada. Conseguir esa explosividad con neumático nuevo para las primeras vueltas de la sprint y para clasificarnos un poquito mejor. Las últimas hicimos sexto, quinto, creo, en quali. Sí, 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 Intentar la sacar quinta. esa primera fila que te da otra perspectiva a la hora de empezar la carrera y bueno, y a ver qué pasa. Pues sí, nada, yo la verdad que te agradezco mucho el rato que hemos pasado, la verdad no sé ni cuánto tiempo llevamos, pero bueno, que te agradezco el hecho de que nos hayas recibido en casa y sobre todo eso, que nos hayas hecho vivir un poquito desde dentro todas tus experiencias y tu manera de ver lo que es MotoGP y el cómo has llegado hasta ahí, ¿no? El también poder ver un poquito más allá de lo que es un técnico o un ingeniero en este caso. Así que nada, muchísimas gracias, Manu. Perfecto, espero que nos haya hecho muy pesada para el que nos escucha. Yo creo que no, al fin y al cabo sí, yo personalmente siempre me pongo en la piel de la persona del otro lado de la cámara y si te gusta lo que es el motociclismo, si te gusta un poco la historia de cada persona, yo creo que no se hace peso. Perfecto, gracias Eva. Bueno, nada, muchas gracias a ti, Manu. Nos vemos. Venga, hasta la próxima.